Hola amigos, bienvenidos una vez más a este canal. Hoy vamos a hablar de un tema que sé que a muchos les interesa, les llama la atención y que me lo han pedido bastante acerca de el tema de los arcontes. Los arcontes manipuladores de esta realidad. Entes de dimensiones, de otras dimensiones que influyen y manipulan a la humanidad terrestre. Según algunas teorías, los arcontes son los responsables de la manipulación de lo que conocemos como reencarnación. Para muchos, la reencarnación es una manipulación derivada de estas entidades, que ellos utilizan este método para tenernos atrapados en esta dimensión física para que no podamos ascender. De eso vamos a estar hablando, vamos a estar tocando ese punto, a ver qué tan cierto es de que la reencarnación es una manipulación de los arcontes. Pero vamos a hablar qué son los arcontes, en qué consiste todo este conocimiento que rodea a estos seres, de dónde provienen y bueno, todo el conocimiento que podamos compartir. Así que esto va a estar muy interesante. Tengo una investigación por acá que es muy completa, recopila la información en general, ¿no?, que necesitamos saber sobre este tema. Esta es una investigación del portal códigooculto.com. Estuve investigando, bueno, ya yo había investigado acerca de este tema. De hecho, de alguna forma, sobre este tema he hablado en otras investigaciones, solo que no le coloco el término arconte, porque el término arconte está asociado más a corrientes de la gnosis para referirse a estos seres. Sin embargo, hoy vamos a enfocarnos en lo que se conoce en todo este mundo de la investigación acerca de estos manipuladores de la realidad, como dice allí, los arcontes, manipuladores de la realidad. Vamos a ir comentando y analizando este artículo que me pareció muy completo, muy interesante. Y por supuesto, voy a ir dando mi visión, mis opiniones y mi investigación en torno a toda esta temática. Desde la aparición de la humanidad existen seres de otras dimensiones que parasitan a los humanos. Son expertos en manipular el pensamiento y emociones de las personas, familias, pueblos, países y civilizaciones enteras. Resulta perturbador descubrir que los humanos no solo tenemos que enfrentarnos con entidades espirituales negativas que aprovechan cualquier momento de debilidad para vampirizarnos energéticamente. Existen unos seres que pertenecen a otras dimensiones que no solo son capaces de drenar nuestra energía vital, sino que también pueden manipularnos y crearnos una ilusión no solo en esta vida, sino también en las siguientes. De ahí es donde viene el tema de la manipulación de ellos en la reencarnación. Estos seres son llamados arcontes, y es posible que mientras más nos informemos sobre ellos, mayor será nuestro dilema al comprobar que la realidad que conocemos tal vez no sea como nos la imaginábamos. Todo esto suena muy interesante sobre lo que los arcontes, ¿no?, entrarían a controlar en esta dimensión humana. ¿Qué son los arcontes? Como definición, para entender de qué criaturas o de qué seres estamos hablando. Si buscamos el origen de la palabra arconte, proviene del griego arcón y significa gobernante. Arconte significa gobernante, la palabra. En la antigua Grecia se utilizaba este término para denominar a sus dirigentes. Sin embargo, no es a este tipo de arcontes a los que nos vamos a referir, es decir, a los dirigentes pueden ser políticos, a los que se referían en la antigua Grecia, sino se está refiriendo esta investigación obviamente a los seres que se les considera como los gobernantes de este mundo. Se podría afirmar que hoy en día no existe poder político ni económico en la Tierra que no esté de alguna forma avalado por estos seres. En la cultura islámica también se les ha denominado como los genios o dijins. Estos son los demonios, o así se les llama en el Islam, los dijins. Su hábitat es una dimensión diferente a la nuestra, pero interactúan con nosotros para proveerse de su alimento favorito, la energía del alma humana. En la antigüedad, los arcontes han sido confundidos en muchas ocasiones con dioses y prácticamente todas las culturas en algún momento
les han ofrecido sacrificios humanos ante la demanda de estos seres. En retribución, los arcontes prometen dar protección y poder a aquellas personas o grupos de personas que se les proporcionan. En la actualidad, aún quedan tribus en el África subsahariana que rinden culto a estos seres. En Occidente y Oriente se les vincula con sectas, organizaciones secretas y la masonería. Los arcontes también pueden influir en los humanos manifestándose como pensamientos propios negativos, cuya finalidad es cosechar energía de las emociones negativas humanas como parte de su alimento vital. El engaño y la mentira de la historia humana, el control de la economía, la tergiversación de las diversas creencias son parte de las estrategias de estos seres. La proliferación de prácticas antinaturales en todas las formas posibles para provocar emociones negativas tienen el objetivo de generar esas energías que ellos necesitan. Entonces, aquí entendemos, vamos comprendiendo que estos seres que llaman arcontes en algunas corrientes, básicamente, queridos amigos, serían los que están detrás de todo el control y manipulación humana. Y ellos controlan, según lo que dice esta investigación y muchas otras que estuve cotejando por allí, ellos controlan desde otra dimensión este plano físico y desde aquella otra dimensión se alimentan de nosotros sustrayendo la energía vital. Están detrás de los gobiernos, están detrás de las religiones, incluso están detrás de aquellos pensamientos negativos que los seres humanos tenemos. Son los gobernantes, los que gobiernan detrás de las sombras este mundo físico. Son los que aquí controlan todo, ¿no? Y nos inciden para que tomemos ciertas decisiones. Y también, como se afirma, controlan el proceso de la reencarnación para que nosotros no nos salgamos de este plano, sino que volvamos aquí y se sigan alimentando de nosotros y destruyéndonos. De ahí es donde se deriva esa teoría de que la reencarnación es un invento de ellos, es una manipulación de ellos, pero eso lo vamos a ver al final. Vamos a seguir aquí para aprender un poco más acerca de los arcontes. La interpretación gnóstica, que es de las corrientes donde más se maneja esta información. El significado esotérico de los arcontes viene del gnosticismo, una rama del cristianismo mistérico formada por el sincretismo de muchas corrientes religiosas, esotéricas y filosóficas. El gnosticismo se desarrolló entre el siglo I a.C. y el siglo IV después de Cristo. Esta filosofía es basada en que el ser humano no se iba a salvar mediante la fe ni mediante la acción divina, sino mediante la gnosis, el conocimiento introspectivo de lo divino. Las corrientes ortodoxas del cristianismo consideran este enfoque como una herejía. El gnosticismo creía en la dualidad entre el espíritu y la materia, que por un lado existía la divinidad, algo inalcanzable e incomprensible, y por otro lado el mundo material que estaba regido por el demiurgo, una especie de aspecto que emanaba de la divinidad y que era el arconte mayor creador del mundo material. Por lo tanto, el demiurgo y los arcontes representaban lo opuesto al espíritu, lo degradado, el mal, que se encargaban de impedir que los humanos conocieran a la divinidad mediante la gnosis, atándolos a lo material. Es importante precisar que la Iglesia Católica persiguió con dureza todas las enseñanzas que considerara contrarias a su doctrina, y los gnósticos fueron uno de los colectivos más perseguidos de aquella época, ¿no? Bueno, incluso para la religión este tipo de corrientes siguen siendo herejía. Bien, dentro de la gnosis, en el tema de los arcontes, bueno, obviamente son los manipuladores, ¿no?, de esta realidad, comandados por un demiurgo, y ahí se considera que ellos representan la parte de lo material, ¿no?, esa parte negativa, que ese demiurgo y sus arcontes son los creadores de este mundo material para manipular al ser humano, y que el propósito del ser humano sería romper esas barreras de esta dimensión material para dirigirse hacia la parte espiritual, la parte divina, y salir de ese control. Es una interpretación, una corriente que por supuesto en el tema religioso no es para nada aceptada. Estoy hablando desde lo que la gnosis plantea.
Los arcontes es la manipulación negativa que impide al ser humano llegar hacia el espíritu, llegar hacia la luz. La biblioteca de Nag Hammadi y los arcontes. La escasa información que se tenía sobre el gnosticismo provenía principalmente de algunas escrituras cristianas como el Evangelio de Juan y el Libro de las Revelaciones. Sin embargo, todo cambió no hace mucho. A mediados del siglo XX, en 1945, un poblador llamado Ali Zaman, mientras buscaba fertilizante natural para sus cultivos, encontró un ánfora que contenía unos manuscritos hoy conocidos como los manuscritos de Nag Hammadi. El códice de Nag Hammadi consta de 13 libros y es llamado así porque se encontró en la zona de Nag Hammadi, donde se fundó el primer templo cristiano de la historia en el año 320. Es gracias a uno de estos manuscritos, llamado La hipóstasis de los arcontes, contenido en el Tratado 4 del Códice 2, que sabemos toda la información esotérica sobre los arcontes del destino. El título es interpretado como la realidad de las potestades y sería una especie de génesis verdadero que nos narra cómo fue en realidad la creación y cuál es la naturaleza de los verdaderos poderes que dominan el mundo material, que serían los arcontes, o sea, los dominadores. Hay quienes interpretan que la referencia de Jesucristo hacia Satanás como príncipe de este mundo hace alusión en realidad al demiurgo y sus servidores, los arcontes. El demiurgo sería Lucifer, rey del mundo terrenal, y de las mentiras, y sus servidores, los ángeles caídos, se identificarían con los arcontes, que combaten en la lucha esencial entre la materia y el espíritu. La materia sería la caída desde el mundo del espíritu y el demiurgo buscaría atrapar a todos los seres espirituales en su ilusión material, en su propia caída. Bien, esto sería en general lo que dice el documento de la hipóstasis de los arcontes. ¿Cómo habría sido ese origen de estos arcontes y ese mundo material? Ese relato es muy parecido, el que habla este códice, a lo que menciona el libro secreto de Juan sobre la caída, ¿no?, de estos seres en un punto de una humanidad de los reinos eternos hasta descender en ese error y esa equivocación del reino de Sofía, como menciona el libro, hasta descender a los reinos materiales, al mundo material. Es muy similar esta historia y tiene mucho que ver, pero esos enlaces vamos a hacerlo a lo último, cuando ya terminemos de leer la investigación, para sacar las conclusiones, ¿no?, de qué significa todo esto de los arcontes. Entonces está la pregunta, ¿son los arcontes ángeles caídos? En el catolicismo se les ha identificado siempre como demonios y seres pertenecientes al reino del mal. En la novela del Arconte vemos palpable la lucha que existe entre estos dos reinos. Existe un reino de las tinieblas que intenta apoderarse del mundo del espíritu para someterlo al mundo de lo creado. Los arcontes son anteriores a los humanos y por lo tanto podemos definirlos como una inteligencia extraterrestre. Ellos llegaron de otros planetas y se instalaron en el planeta Tierra. Crearon al hombre, al que dominan en todos los planos, en el plano terrenal y también en el plano espiritual e intelectual. Sobre la Tierra crearon una barrera magnética para encerrar nuestras almas y nuestras conciencias y desde entonces se alimentan de nosotros. Podemos conocerlos por ángeles caídos o demonios, pero también les ha gustado identificarse como dioses o divinidades al ser ellos los creadores de las religiones que someten la conciencia del hombre, de las tradiciones, de la música, la moda, hacen que el hombre se convierta en un ser vulnerable a sus deseos. Ellos nos crearon, nos moldearon, encerraron nuestros espíritus libres e inmortales en cuerpos físicos que ellos dominan. Bien, aquí hay varias cosas interesantes. Bueno, primero se dice que su procedencia o su origen es extraterrestre, provienen de otros tiempos y otros mundos. Nos cerraron acá, dice ahí, en una barrera magnética, ¿no?, en el planeta Tierra para que no podamos salir. Y además dice que fuimos creados por ellos. Una afirmación bastante que llama la atención.
Además, bueno, dice que son los creadores de las religiones, de todas las distracciones que someten nuestra voluntad y que además estamos sujetos a nuestros deseos porque ellos crearon nuestros cuerpos, nos moldearon y nos dominan en esa parte física para que no podamos ser libres. Bien, hay varios puntos que cuando estemos sacando precisamente las conclusiones de todo esto, voy a referirme a ellos en lo que es la comprensión y mi investigación acerca de este tema. Recuerden que estamos analizando un artículo que ha recopilado, considero muy bien, el conocimiento general acerca de los arcontes y vamos a hacer a lo último un análisis general, ¿no? A ver qué de lo que se expresa en ciertas corrientes acerca de los arcontes es cierto y que de pronto no se ajusta tanto a la realidad, según mi investigación y lo que yo entiendo del tema. Por supuesto, esto no es la verdad absoluta, solo es un compartir, una propuesta, porque aquí nos hablan de Yahvé, el arconte Yahvé. Para los gnósticos, Yahvé Sabaoth es un demonio que se hace pasar por Dios. Es el jefe de los arcontes que obliga a todos los seres que se arrodillen ante él y lo adoren. Pide sacrificios, guerra y sangre. En este punto debemos de hacer notar la gran diferencia que existe entre el Dios del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento es un Dios terrible que exige sangre, que pide masacrar a todos los que no sean de su agrado. El Dios de Jesús es un Dios diferente, es un Dios de amor que no exige sangre, sino sacrificios de otro tipo. El mayor sacrificio es un corazón arrepentido y vuelto hacia el bien. Bueno, esta parte se ajusta mucho a lo que es la realidad en torno a la figura de Yahvé, ¿no? Es un falso Dios, es un demonio que se hizo pasar por Dios y que obviamente su legado del Antiguo Testamento dista mucho del mensaje de Jesús. Solo hemos hablado muchísimas veces acá. Se nota la diferencia entre Yahvé y el Padre de Jesús cuando uno lee a conciencia y cuando se quita el velo religioso. Según los gnósticos, el Yahvé Sabaoth del Antiguo Testamento es el equivalente a Alá del Corán, por supuesto. Es lo mismo. Alá sería el mismo demonio arconte jefe que exige que los hombres se arrodillen ante él y lo adoren. Además exige sacrificios humanos a modo de sangre y guerra. Todo lo que no esté de acuerdo con su verdad será obligado a convertirse o exterminado. Además, este arconte jefe ha creado los bandos antagónicos para que se enfrenten entre sí y proveerse de suficientes sacrificios humanos y sangre en su nombre. Claro, por un lado está el Islam y por el otro el judaísmo, ¿no? Los judíos y los árabes, y ese enfrentamiento, es verdad lo que dice aquí, lo generó Yahvé. Desde el tiempo de Abraham, cuando puso en disputa a sus dos primeros hijos, ¿no? Isaac e Ismael. Los puso a pelear desde aquella época, donde, bueno, ya sabemos que Isaac era el hijo de Sara, el hijo de Sara, de la esposa oficial de Abraham, pero por su parte, Ismael era el hijo de Agar, que era la sirvienta, que el señor Abraham se acostó con ella porque su esposa Sara no podía tener hijos. Ismael nació primero, era el primogénito y según la tradición el primogénito era el que debía heredar pues toda la herencia y toda la bendición de su padre. Pero Jehová dijo que no, que él el pacto lo iba a seguir con Isaac, que era el hijo de Sara, porque ella era la oficial. Sin embargo, Yahvé también había sido el que le había dicho a Abraham que se acostara con Agar para que tuviera hijos. Entonces vemos todo el plan, ¿no?, que generó Yahvé allí en esa disputa de hijos, de hermanos, que bueno, obviamente se generó un odio allí porque Ismael y Agar fueron expulsados de ese núcleo, fueron desterrados. Abraham siguió con Sara y su hijo Isaac y ahí se generó ese odio de Ismael hacia su hermano, porque obviamente por culpa de él fue desterrado y no recibió la bendición y la progenitura ni nada de lo que normalmente se hacía, ¿no?, en aquella cultura. Pero ¿quién tomó esa decisión? Yahvé. Yahvé fue el que los puso a pelear. Entonces es cierto ese punto. Y esa disputa que generó entre estos dos hermanos es lo que hoy en día tiene la guerra entre estos dos pueblos, que es milenaria y ya sabemos toda la sangre que ha corrido. Entonces le funcionó el plan a Yahvé. Y una guerra que aún no ha terminado. Los arcontes crearon la religión,
la Biblia, la Torá y el Corán para ser adoradores o para ser adorados y para asegurarse la suficiente sangre para sus sacrificios, para que la humanidad viviera un eterno conflicto consigo misma y no pudiera despertar. En el judaísmo, la religión madre del cristianismo y el islam, se adora a Yahvé Sabaoth, es el dios de los judíos, de ahí proviene la antipatía en el mundo gnóstico que ha tenido siempre al judaísmo. En 1 Samuel 15, del 2 al 3 se puede leer: así dice el Señor Todopoderoso, he decidido castigar a los amalecitas por lo que le hicieron a Israel, pues no dejaron pasar al pueblo cuando salía de Egipto. Así que ve y ataca a los amalecitas ahora mismo, destruye por completo todo lo que les pertenezca, no les tengas compasión, mátalos a todos, hombres y mujeres, niños y recién nacidos, toros y ovejas, camellos y asnos. Esta es una de las citas más famosas de esa actitud sanguinaria de Jehová. Los arcontes y las teorías de conspiración. Muchos investigadores y esoteristas han visto en los arcontes como seres de otra dimensión o alienígenas que dominan nuestro mundo desde las sombras. Según ellos, los gnósticos, gracias a sus ejércitos espirituales con los que intentaban alcanzar la gnosis, expandieron su conciencia conectando con los arcontes mediante estados alterados de conciencia, y así fue como descubrieron la existencia de estos gobernantes ocultos del mundo. Sin embargo, los arcontes no pueden actuar físicamente en nuestra realidad, por lo que nos manipulan de forma indirecta. Ellos serían los responsables de que el ser humano esté continuamente creando conflictos y guerras, serían los responsables de todas las emociones y actos negativos y aberrantes de la humanidad. Así evitan que el ser humano evolucione espiritualmente para descubrir su propia naturaleza divina que le permitiera liberarse de las ataduras a lo material y del miedo, que son las principales limitaciones que le atan a este mundo ilusorio que sería la realidad material. Algunos teóricos incluso afirman que estos arcontes se alimentan o obtienen placer de las energías emanadas por el ser humano cuando se encuentran en estados alterados de conciencia causados por emociones negativas como dolor, angustia o terror. Por lo tanto, estas entidades nos manejarían a conveniencia como si fuésemos el ganado, ¿no? Como un ganado. Otro sector vincula a los arcontes con las sociedades secretas y que según ellos dominan el mundo. De esta manera, las élites políticas y económicas pertenecerían a ese tipo de grupos que estarían influenciados a nivel consciente o subconsciente por los arcontes, que dominarían todas sus decisiones creando un nuevo orden mundial. Y los que hayan seguido este canal y también el canal de Descubriendo ya hace algún tiempo, se habrán dado cuenta de que en diversos programas hemos tocado a lo que aquí se llama los arcontes de una u otra forma, ¿no? O de varias formas, porque al final los arcontes son la fuerza oscura que controla el mundo. Aquí se le llama arcontes, pero lo que se le llama arcontes vendrían siendo esos ángeles caídos que ahorita también mencionaba la investigación, o esa invasión extraterrena que cayó aquí y ha manipulado todos los niveles de la sociedad. Manipuló al ser humano también, por supuesto. Pero también aquí se dice que los arcontes son aquellos que manipulan desde otra dimensión, que son los creadores de este plano físico. Y lo que también llama la atención es que se les acusa del tema de la reencarnación. Ahorita en la investigación va a mencionar ese tema y ahí vamos a hacer nuestro análisis para ver si esto es verdad o es falso. Pero como les decía, hemos tocado varias veces la incidencia de estos arcontes o demonios o esta fuerza oscura en contra de la humanidad terrestre. Pero sin lugar a dudas que la investigación es muy interesante, este artículo. Hay muchos puntos en los que estoy muy de acuerdo, otros no tanto. Y cuando, bueno, ya dé mi visión general, vamos a ir comprendiendo un poco más. Vamos a continuar por acá sobre el programa Paradigma, los arcontes manipuladores de nuestro destino. Y aquí es donde entra lo que muchos dicen como la trampa de la reencarnación. Y este es el tema álgido, porque cada vez que he hablado de la reencarnación, ya sea en este canal o en el canal de Descubriendo, que hemos tocado ese tema allí con mis compañeros, no faltan
los mensajes, y son varios que dicen, la reencarnación es una trampa de los arcontes, la reencarnación es una manipulación, porque hablan de la reencarnación si la reencarnación es una mentira, la reencarnación es para tenernos atados a este mundo material y así nos encierran y no podemos avanzar, la reencarnación es lo que nos está destruyendo. Muchos comentarios afirman eso. ¿Y de dónde sacan las personas esta teoría? Bueno, aquí encontramos ya la fuente. Está en torno esta teoría con esta visión o esta investigación de los arcontes. Y ahí se lleva por delante la reencarnación, el mecanismo espiritual de la reencarnación. Pero vamos a ver. Según el investigador y escritor español David Parceriza, y aquí está nuestro querido David, que tiene, ya saben, es famoso, un investigador famosísimo, tiene su canal en YouTube, Rimbel35, y David es una fuente de datos y conocimientos muy interesantes, pero desafortunadamente tiene otros conocimientos y otras informaciones que desde mi punto de vista no sirven para educar y avanzar, sino para enredarnos un poco, desde mi punto de vista. Entonces vemos, por ejemplo, temas como el de Enki, que está dentro de los Anunnaki, cómo él lo plantea de una forma para que veamos a Enki como endiosarlo, ¿no? Siendo que Enki es un reptil negativo, que ya sabemos lo que es, aquí hice un video, y en temas como por ejemplo de que Jesús y Lucifer podrían ser el mismo o por lo menos pertenecen al mismo plan de la luz. Hace algunos años sacó un video hablando de eso. Y una de las últimas es su famoso libro que sacó hace poco cuando dice y afirma que Jesús vino de Sirio. Pero David, Jesús no vino de Sirio. De Sirio proviene parte de la rebelión oscura que cayó al planeta. Pero bueno, eso es otro tema. En algún momento vamos a hablar sobre ese punto y sobre la afirmación que ya tomó fuerza en todo el mundo de la investigación sobre que Jesús vino de Sirio. No. Jesús no vino de ningún sirio y no es así, pero eso lo estaremos hablando después. Bien, seguimos acá. Los arcontes son un peligro para la humanidad y estarían situados por encima de cualquier otra raza alienígena o depredador cósmico que se encuentran catalogados dentro de la ufología o la metafísica. El peligro radica en que no serían seres físicos, sino etéricos, y serían los encargados de manipularnos a través de una realidad simulada en esta vida física y también más allá de este mundo. Es la llamada cosecha de almas, una segunda matrix paralela que se extiende después de la muerte física. Los arcontes nos meten nuevamente a esta rueda del samsara en una reencarnación perpetua para poder seguir repitiendo errores una y otra vez. Siembran en nosotros la directriz del dolor, el sacrificio y la deuda, algo aprovechado por algunas religiones para hacernos creer que solo el mártir podrá salvarse. O sea que, según lo que enseña David Parceriza, ellos no solamente, los arcontes no solamente manipulan el plano físico, sino manipulan un plano más allá de lo físico, más allá de la muerte, donde entraría el proceso de la reencarnación, que ellos lo tienen sujeto y nos hacen reencarnar una y otra vez para no salir de este plano físico y así seguir manipulándonos. Y no solamente eso, sino que de ahí se derivan el tema, por ejemplo, del karma, de la deuda, del castigo. Y ese castigo, ese karma nos mantendría en dolor y sufrimiento para seguir alimentándonos. Uno lo ve de esta forma y uno dice, oye, tiene sentido de que la reencarnación, como esa rueda, si lo vemos como esa rueda del samsara, puede tener sentido esta teoría, porque ¿qué sentido tiene reencarnar una y otra vez en este plano físico y morir una y otra vez, sufrir, seguir en la manipulación, seguir con el dolor? No tiene mucho sentido, ¿no? Durante tanto tiempo. Entonces, cuando nos dicen que eso es así porque estamos alimentando unos seres negativos que nos manipulan, entonces nos dice, claro, esto tiene que ser una trampa de esa fuerza oscura de estos arcontes para no dejarnos avanzar. Y uno lo ve solo desde esta óptica y evidentemente cobra un sentido y uno dice, eso es así, eso es una verdad. Y cuando escucho por otro lado la reencarnación, entonces lo que voy a decir es, espérate, que eso es una manipulación arconte. Por allá lo escuché, por allá lo aprendí, tuvo sentido según mi perspectiva
Y eso que estás afirmando sobre la reencarnación, de que puede ser positiva, no es así, porque los arcontes están detrás. Vamos a ver qué sigue diciendo aquí el documento y entregamos nuestra visión enseguida acerca de este tema. El escritor deja abierta la inquietante posibilidad del engaño de los arcontes cuando desencarnamos y se aparece la típica luz al final del túnel. También se cuestiona cuando se aparece un ser de luz que nos obliga a regresar al mundo de los vivos para cumplir nuestra misión. Y si aquellos seres que dicen ser nuestros guías espirituales, maestros o guías no son tales, si todas estas sospechas son ciertas, estaríamos condicionados a continuar siendo piezas de un engranaje mayor de avatares y sufrimientos de la que se alimentan estos seres. Otros investigadores proponen que cuando morimos no deberíamos ver una luz externa a nosotros que nos arrastra hacia otro lugar, sino que la luz debería emerger de nosotros mismos. Aquí surge la teoría de que en ese momento somos interceptados por los arcontes en el más allá, sin darnos tiempo a reflexionar sobre nuestro tránsito a un nuevo estado espiritual. Tratarán de confundirnos mostrándonos rápidamente los episodios pasados de nuestra vida como si fuera una película, para recordarnos los episodios negativos que hemos cometido y el daño que pudimos haber causado a otros. Intentarán generarnos un sentimiento de culpa para obligarnos a volver a una siguiente reencarnación y pagar todas nuestras deudas. Imagínense ustedes esta teoría, todo lo que dice. Tratarán de convencernos que no somos dignos de entrar en el reino del Dios de nuestras creencias y nos obligarán a retornar para evitar caer en el inframundo. De esta manera estaríamos repitiendo cíclicamente esta espiral de sufrimiento para asegurar el alimento de los arcontes. Toda esta trampa sería una simulación creada por el demiurgo, que se hace pasar como el representante de la fuente verdadera. Los arcontes están impedidos a captar las almas por la fuerza, y toda esta manipulación no sería posible sin el consentimiento de la víctima. Según la doctrina de algunos New Agers o de la nueva era, se deben suprimir las emociones negativas, por lo que básicamente serán felices, víctimas de los abusos. Esta manipuladora enseñanza proviene de la falsa luz y nada podría estar más lejos de la realidad. Este engaño demuestra que el poder reside en nosotros mismos y son ellos quienes necesitan de nosotros vampirizando nuestra energía. Por lo tanto, la solución reside en nuestra capacidad para discernir en ese momento quiénes son y cuáles son sus planes hacia nosotros y nuestro destino. Los amos absolutos de nuestro destino somos nosotros mismos y no debemos caer en la adoración hacia ningún ser desconocido, porque les estaríamos entregando en bandeja de plata nuestra voluntad. Esto sería en general el artículo. Cosas muy interesantes, la verdad, un artículo muy completo. Y ahora lo que vamos a hacer es analizar un poco en general todo este tema, ¿no? Ahora voy con lo de la reencarnación. Bien, ¿qué son los arcontes, queridos amigos que me están viendo ahora mismo? Los arcontes es otra forma de llamar a esos seres que se desviaron en un momento de la creación. De ahí es donde proviene el término de arcontes y gobernantes. ¿Dónde sale este término gobernantes? Bueno, tenemos que buscarlos, por ejemplo, en el libro secreto de Juan, que es uno de los documentos que habla de la caída, ¿no? De la caída de estos seres que en algún momento fueron una humanidad que en un punto tomaron el camino del mal. En su albedrío se equivocaron y desprendieron de sí energías contrarias. Y estas energías contrarias fueron degradando estas humanidades hasta crear entidades de estas energías. Y como dice el capítulo 7 del libro secreto de Juan, Yaldabaoth es el primer gobernante, el padre de toda esta oscuridad. Se llama, en términos de este libro, Yaldabaoth. Y si cambiamos el término, es el primer arconte, es el primer gobernante de la oscuridad, que recibió gran poder de su madre, que es Sofía, el reino que abortó o desprendió de sí esta oscuridad. Luego la dejó y se alejó de los reinos donde nació. Entonces dice por acá, este gobernante penumbroso tiene 3 nombres. El primer nombre es Yaldabaoth, el segundo es Saclas, el tercero es Samael. Es malo debido a la estupidez que hay en él. Entonces aquí ya el libro secreto de Juan obviamente nos deja muy claro que
Esta situación que ocurrió en Sofía y este primer gobernante y todo lo que de ahí en adelante se generó es la oscuridad y la maldad que se generó en la creación. Esto no había ocurrido antes en la historia de la creación. Eso ocurrió en ese tiempo-espacio de esa humanidad y de ahí en adelante las humanidades y mundos que surgieron de esa desviación tendrían como herencia el error, tendrían el mal. Y esto, por supuesto, expandiría ese error en muchas humanidades y durante mucho tiempo hasta el día de hoy. Como humanidad terrestre tenemos esa herencia, por supuesto. Pues él dijo, yo soy Dios y no hay otro Dios aparte de mí, toda vez que no sabía de dónde habría salido su propia fuerza. Los gobernantes crearon para sí 7 poderes. Los poderes a su vez crearon para sí mismos 6 ángeles cada uno, hasta que hubo 365 ángeles o demonios. Y bueno, de ahí en adelante el documento empieza a describir los nombres, primero de los 7 primeros y más adelante de los 365 demonios. Entonces aquí vemos como primero habla del primer gobernante Yaldabaoth y luego habla de los gobernantes, 7 principales, y de ahí se desprendieron los 365 gobernantes o arcontes o demonios. Son lo mismo. Entonces, en el tiempo que se está describiendo esto, o que el libro secreto de Juan lo menciona, esto es antes de la Tierra. Esto no es aquí en este sistema solar, no. Esto fue en otros mundos, en una parte muy pequeña de nuestro universo cercano, donde estas humanidades al desviarse comenzaron a expandirse, comenzaron a copular. Y ahí es donde se da inicio a ese reino material, porque las humanidades anteriores a este caos no tenían cuerpos físicos como lo tenemos nosotros. Eran cuerpos distintos, eran de luz, de espíritu, tenían otras condiciones. Y en los reinos y en el tiempo donde las humanidades se desviaron, donde esa humanidad de Sofía se desvió, sus cuerpos comenzaron a densificarse cada vez más, a materializarse cada vez más. Hasta que, bueno, ya se desviaron y se generó el caos. Y ahí comenzaría el reino de Yaldabaoth o el reino de los arcontes, esas fuerzas contrarias a las leyes de la vida que comenzaron a surgir y a expandirse en la creación. De ahí donde ese es el origen, ¿no? Ese es el origen de los que llaman aquí los arcontes. Pero son los mismos demonios, son los mismos ángeles caídos, o son las mismas razas regresivas o negativas que invadieron aquí al planeta Tierra hace miles de años. De esas razas, en algún punto, ellos deciden seguir creando, ¿no? Porque habían heredado ciertas condiciones de la humanidad que los parió. Y esa humanidad que los parió hacía parte de uno de los reinos eternos. Entonces heredaron ciertas condiciones creadoras, ¿no? Por herencia de esa humanidad. Y ellos deciden crear otra raza, una quinta raza posterior al caos. Y esa es la raza que en términos del libro secreto de Juan se le llama el Adán, la raza adámica. Un humano, como dice acá, creemos un humano para que este humano nos dé el poder de la luz. Vamos a colocarlo, voy a buscarlo acá en el libro secreto de Juan para que lo podamos ver. Yaldabaoth le dijo a las autoridades que estaban con él. Ahí lo pueden estar viendo en el capítulo 9. Venid, creemos un ser humano a imagen de Dios y con semejanza a nosotros mismos para que esta imagen humana nos dé luz. Entonces, ¿qué significa imagen de Dios? Ellos habían visto una imagen que se reflejó en el reino material de Yaldabaoth. Esa imagen fue enviada desde los reinos eternos para que lo que ellos estaban imaginando crear, la luz como estrategia, les mostró la imagen para que esa creación estuviese sujeta hacia el futuro a los planes de la luz. Para que ese humano, más adelante, recobrara su conciencia y su poderío y los pudiera destruir. Por eso se les mostró la imagen. Pero además de hacerlo a imagen de ese humano perfecto, ellos lo harían semejante o con semejanza a los arcontes o a los gobernantes o a estos demonios. ¿Y cuál es la semejanza a ellos? El error, el mal, la equivocación. Por eso nosotros somos manipulables por ellos, porque dentro de nosotros
tenemos la herencia que ellos nos dejaron en ese momento. El momento que ellos deciden, entre comillas, crear, porque no fue una creación, fue una copia, porque se basaron en la imagen original. Crearon con sus poderes y copiaron, ahí está, copiaron, no crearon, copiaron los rasgos que habían aparecido. Cada una de las autoridades aportó un rasgo psíquico correspondiente a la figura de la imagen que habían visto. Ellos vieron la imagen, tomaron nota de los rasgos y fueron adaptándolo cada rasgo a su forma. Crearon un ser como la primera humanidad perfecta y dijeron, llamémosle Adán. Esa es la raza adámica posterior al caos. ¿Qué es la raza adámica? Seres humanos con cuerpos físicos, así como nosotros. Es decir, ustedes que me están viendo, yo y toda la humanidad, y las humanidades que habitan en mundos como el nuestro, pertenecemos a la raza adámica. Llamémosle Adán para que su nombre nos dé el poder de la luz. Entonces, ¿dónde radica ese poder de la luz? Ese poder de la luz radicaría en que luego de que ellos crean este cuerpo, porque ellos lo que hacen es un cuerpo físico manipulado, la luz insufla en el Adán espíritu para que ese cuerpo pudiese tener vida y se pudiese levantar. Y esa es la luz de la que ellos se alimentan. Pero la luz no hizo eso, la jerarquía de la luz no hizo eso para que nosotros los alimentáramos. Es decir, el propósito de insuflarle espíritu al Adán no era para que los alimentáramos. El propósito de eso es para que más adelante estas humanidades, al recobrar su conciencia y su propósito de existencia, los destruyera. Porque en la medida que la raza adámica se despierte y avance hacia la luz verdadera, obviamente estos seres de baja vibración quedan atrás, quedan destruidos. Pero mientras eso se da, mientras ese despertar se da, ellos aprovechan. Porque aquí más adelante dice que ese Adán se levantó más poderoso que los gobernantes, podía pensar más que ellos. Y ellos, para evitar ser destruidos, porque son astutos, ellos sumergieron al Adán a las profundidades del reino material que ellos habían creado, ¿no? Vamos a ver si lo encuentro por acá. A ver. Aquí está. Aquí está la parte que les decía. En la parte donde está el versículo 10. Dice, cuando se dieron cuenta de que Adán estaba iluminado, ya tenía el poder de la luz, y podía pensar más claramente que ellos, que los arcontes o los gobernantes, y era libre de mal, cogieron a Adán, a la raza adámica. Adán no es un hombre, estamos hablando de una raza, y lo arrojaron a la parte más baja de todo el reino material. ¿Y qué es la parte más baja de todo el reino material? Esta realidad que estamos viviendo. En el caso terrestre, pero ya lo habían hecho antes con otras humanidades que pueblan otros mundos, ¿no? También materiales. Entonces, ¿qué pasa? La raza adámica de ahí en adelante comenzaría a vivir en reinos materiales, en mundos de materia como el nuestro. Entonces, ¿qué ocurrió? Que desde las jerarquías de la luz, al ver toda esta situación, se diseñó un plan para poder sacar al Adán del reino material y que pudiese ascender hasta las esferas más altas de la luz. Entonces, cuando se habla del reino material, es un tiempo-espacio, vamos a llamarlo así, en el universo que fue adecuado para que habitaran humanidades físicas en planetas físicos como nosotros. Es un espacio temporal. Esto que estamos viviendo nosotros no es la creación verdadera, porque la creación verdadera es antes del caos de Yaldabaoth, donde habitan las humanidades de luz, donde no había oscuridad. Esa es la creación verdadera. Y a estas humanidades posteriores al caos como nosotros, el plan diseñado nos invita a avanzar para integrarnos a la creación verdadera. Pero para eso, para lograr eso, debemos vivir esta experiencia física. ¿Por qué? Porque somos una humanidad posterior a ese caos. ¿Y por qué debemos vivir eso? Porque en estos cuerpos físicos habitan espíritus de aquellos tiempos donde hubo la desviación. Entonces así a algunos espíritus se les dio la oportunidad de resarcir el error. ¿Y cómo se puede enmendar ese error?
Pues viviendo las consecuencias de haberse desviado. Así es que se limpia la equivocación, asumiendo tus efectos, viviendo las consecuencias de lo que en un pasado pudiste haber hecho en otro tiempo. Se necesita esta experiencia física para poder avanzar. Se necesita este cuerpo como herramienta para alimentar el espíritu y poder ascender. ¿Y saben cuál es el único mecanismo para lograr eso? Es el proceso de la reencarnación. No hay otro. Sé que hay muchas teorías, sé que hay muchos investigadores prestigiosos que afirman que la reencarnación es una manipulación de los arcontes, y yo tengo que decirle, desde mi investigación obviamente y lo que yo comprendo, que eso es falso. La reencarnación no es ninguna manipulación de los arcontes. La reencarnación es el mecanismo diseñado desde las jerarquías de la luz para poder ascender. Si no hay reencarnación, no hay ascenso. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Estos entes sí pueden influenciarnos para que nosotros no recobremos nuestra conciencia en las reencarnaciones. Y claro, nos demoremos mucho más tiempo para avanzar. Porque si nosotros no recordamos, por diseño todavía no podemos recordar las reencarnaciones pasadas, pero tampoco en vida somos conscientes de que existe la reencarnación. Entonces no preparamos nuestros pensamientos y acciones para futuras reencarnaciones. Entonces vivimos la vida como si fuese una sola, con errores y todo aquello, y cuando nacemos en otra encarnación no somos conscientes del trabajo que hemos avanzado. Entonces vamos avanzando pero muy lento, muy lento. ¿Y quiénes se encargan de manipularnos para que nuestra realidad sea así? Para que nosotros no comprendamos el proceso de avance, para que nosotros desperdiciemos vidas en el bacanal y en el mundo que estos seres diseñaron para destruirnos. Pues los responsables de esa manipulación evidentemente son los seres caídos, los demonios, los arcontes, llámele como usted quiera, pero son lo mismo. Es la fuerza oscura que se desprendió desde el tiempo de Sofía, que durante miles de millones de años ha manipulado humanidades en otros tiempos y mundos, y que hoy en día manipula también el planeta Tierra con su humanidad. Ellos fueron destruidos y desterrados de otros mundos, fueron perseguidos por humanidades de luz que no dejaron gobernarse ni destruirse. Y fueron acorralando esta fuerza oscura hasta llegar al sistema solar, invadieron aquí otros mundos y llegaron a la Tierra, como dice Apocalipsis 12. Fue arrojado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Fue arrojado a la Tierra y sus ángeles arcontes fueron arrojados con él. Y llegaron aquí. Y ya lo decía también la investigación, desde el remoto pasado se les conoció como los dioses. Construyeron templos, los humanos le construyeron templos, les adoraron y ahí comenzaron las religiones. Y su poder era muy fuerte de aquella época. Ellos crearon el sistema en el que vivimos, el mundo en el que vivimos, no el planeta, sino el mundo en el que vivimos, con su sistema político, económico, religioso, militar, toda la manipulación que rodea este sistema que hemos llamado la Matrix. Por supuesto que los arcontes controlan lo que nosotros llamamos la Matrix. Pero la Matrix no es un concepto como se ve como místico por allá, una dimensión mística, ¿no? La Matrix es el mundo en el que vivimos. Es el mundo físico que controla y aprisiona nuestros espíritus para que no avancemos. Y la única forma de avance, además del proceso de trabajo interior que vamos haciendo en nuestra vida de corrección de errores, es la reencarnación. Ellos pueden alterar y manipular nuestras vidas para que la reencarnación sea más lenta, es decir, para que lo que nos podría tomar, vamos a suponer, 1000 años en avanzar de un estado espiritual a uno más avanzado, lo que nos tardaría, por ejemplo, 1000 años de reencarnación, vamos a suponer, ellos nos manipulan para que nos demore no 1000 años, sino 2000 años, el doble. Y obviamente el proceso de reencarnación como ley del espíritu sigue funcionando. Si usted no aprendió lo suficiente, usted necesita más reencarnaciones y más reencarnaciones y más reencarnaciones, como una rueda del samsara. Pero no porque el diseño original así lo requiera, sino que nosotros, en ese proceso de inconsciencia y manipulados obviamente por esta fuerza oscura, no tomamos la suficiente conciencia ni desarrollo espiritual para avanzar más rápido. Es decir, ellos nos tienen amarrados. Y por eso el proceso de reencarnación se hace más largo en el tiempo. Pero si
vamos a suponer que ellos no estuvieran aquí manipulándonos, el proceso de reencarnación funcionaría de todas maneras igual porque es el proceso de avance, pero nos demoraríamos menos tiempo en lograr mayores escalas espirituales. Entonces, la manipulación de ellos, ¿dónde está? No en que la reencarnación sea un programa diseñado por ellos para retenernos, no. Ellos no tienen poder sobre eso. La manipulación de ellos consiste en hacer más lento nuestro avance y creemos que estamos en una rueda del samsara. Entonces, en la medida que el ser humano recobre su conciencia, haga su trabajo interior en sus vidas, su proceso de reencarnación avanzará con pasos más firmes, más fuertes. Y en la medida que vayamos haciendo eso, vamos despojándonos de deudas, de karmas, porque el karma, la deuda, es el efecto de nuestro mal proceder por inconsciencia e incididos por los arcontes. Entonces, no es que ellos hayan diseñado este plan, como ya lo mencioné ahora, no. Ellos lo que hacen es torpedear el plan, incidir para que nosotros no nos ajustemos correctamente al plan, pero el plan no es de ellos. Entonces, ¿por qué necesitamos de la reencarnación? Porque cuando pasó eso en Sofía, que no fue de un día para otro, estamos hablando de miles de millones de años de degeneramiento de humanidades hacia llegar al error y a los mundos materiales. Entonces, por lógica, ¿qué se necesita? Dice el libro secreto de Juan, el mismo plan para el ascenso es el mismo que el de descenso, o viceversa. Bueno, no dice el mismo plan, el mismo camino del descenso es el mismo del ascenso. Y esto tiene varias dimensiones en que lo podemos ver. ¿Cómo hacia el mismo camino? Si las humanidades nos demoramos miles de millones de años en descender hasta el punto donde estamos hoy en día, no vamos a ascender de un día para otro, pues tiene que haber miles de millones de años que nos demoremos nuevamente en ascender por causa y efecto. Eso tiene una lógica. O si, por ejemplo, el camino de descenso es que usted en su vida descendió hacia una condición de vicio y destrucción por la lujuria, ese mismo camino que lo llevó a descender, pues es el mismo camino que usted tiene que recorrer a la inversa. Si usted para descender vio mucha pornografía, usted para ascender tiene que dejar de ver pornografía. Parece fácil no decirlo así, y bueno, realmente en el fondo lo es, porque si se aplica el mecanismo igual funciona. Pero ese es el trabajo, ese es el proceso que nosotros debemos, en eso debemos encaminarnos y trabajar en eso para poder ascender. Y comienza desde cada uno de nosotros en su vida presente. Todo lo que nos ha llevado en esta vida a destruirnos en ese camino de descenso, pues veamos cómo llegamos allí y comencemos a recorrer el camino hacia la inversa y ahí vamos ascendiendo. Y funciona, como lo decía ahorita, en el tema de la reencarnación. Si descendimos hasta este punto, ahora hay que ascender. ¿Y cómo se asciende? Porque en aquel momento, desde que comenzó el proceso de desviación en las humanidades, no teníamos no habían estos cuerpos, tenían otra condición esas humanidades. Ahora esos espíritus están metidos en cuerpos físicos como este. Quiere decir que necesitamos, por el momento, estos cuerpos para el avance. Y si nuestro espíritu necesita ascender, necesita cambiar, necesita transformarse, no puede ser con un mismo cuerpo, porque estos cuerpos son perecederos, lo cual quiere decir que vamos necesitando más cuerpos y más reencarnaciones para ir avanzando. En eso consiste el plan de la reencarnación. Nos guste o no nos guste, creamos que es un plan de manipulación o no. Pensemos que hay que por qué tanto tiempo, por qué tantas reencarnaciones, ya eso no depende de nosotros. Eso ha sido por todo lo que se ha generado. Si eso es así hoy en día, también es parte culpa nuestra, porque hemos sido, sí, víctimas de la manipulación de estos seres caídos, pero hoy en día también hemos sido cómplices. Pues entonces hay que vivir esas consecuencias. Y cuando dicen, por ejemplo, que los arcontes manipulan desde otra dimensión, que tienen también ahora esa característica como de entidades, pues resulta que cuando ellos caen aquí como razas, eran razas físicas, ¿no? Con cuerpos físicos, cuerpos bastante feos, ¿no? Hemos hablado algunas veces que combinaron su genética con genética animal para poder estar en cuerpos. En varios momentos y conflictos que hubo aquí, como el tema de la Atlántida, hubo varios conflictos con las razas de la luz y ellos poco a poco fueron siendo diezmados. Y ellos crearon y trajeron una dimensión aquí
que en un video hablamos, cuando hablamos sobre la mentira del plano astral, ellos crearon la dimensión del Sonei. Y la dimensión del Sonei es donde habitan las entidades que no tienen cuerpo físico. Aquellos que provienen desde las guerras de la Atlántida y de muchos otros conflictos en la historia, ¿no? Donde ellos han perdido sus cuerpos físicos y han quedado vagando y flotando en esa dimensión energética como entidades. Y esas entidades, desde la dimensión del astral, roban nuestra energía. Desde la dimensión del astral, no, desde la dimensión del Sonei. Roban nuestra energía a través del astral. Entonces me parece curioso porque, por ejemplo, en la Gnosis se denuncia esto, de que existen en estos planos, estos entes, estos arcontes, y que roban la energía, pero a su vez dentro de la Gnosis se hacen prácticas que te conectan con el astral. Entonces es como ambiguo, ¿no? Por un lado se denuncia en este tema de los arcontes y por el otro se hacen las prácticas o se promueven las prácticas que precisamente generan la condición para que ellos te roben la energía. Pero bueno, es que esto está dentro de estas corrientes místicas donde se cree que hay partes o niveles o dimensiones del astral que son positivas. Y no, esto es falso. El astral es una dimensión, al igual que el Sonei, que es completamente oscura. Es la dimensión que ellos crearon aquí, cuando llegaron. Y esos arcontes o esas entidades, también las que están en esa dimensión, manipulan desde allá. Manipulan ya a nivel energético, a nivel emocional, a nivel incluso a veces de los pensamientos, para que nosotros tengamos esos pensamientos y acciones negativas que terminan abriendo portales por el astral y desde la dimensión del Sonei nos roban la energía vital. De este tema hablé ampliamente en aquel video, que lo pueden ir a ver, sobre la mentira del plano astral y cómo ciertas corrientes y ciertas acciones nos conectan o abren un portal al astral para que ellos nos roben la energía. Eso también es cierto, o sea que esta fuerza oscura tiene dos dimensiones, la dimensión física, porque la tienen, hay seres físicos que incluso vagan por ahí en sus naves, en sus ovnis, tienen sus bases subterráneas donde se esconden y siguen controlando de manera física, aunque ya están bastante diezmados por esas guerras. Y la otra dimensión es la energética, la de las energías del Sonei y entidades donde buscan desde esos planos manifestarse en la dimensión física. Incluso pueden llegar a tal punto de posesar un cuerpo humano. De eso hablamos también en un video que le llamamos las posesiones demoníacas, que también lo pueden ir a ver. Entonces ahí también es cierto de que en ese plano dimensional también nos manipulan e inciden, pero ojo, algo cierto que también decía el documento que acabamos de leer, es que ellos pueden manipular si nosotros lo permitimos, si nosotros les abrimos las puertas para que puedan acceder a nosotros. Por ejemplo, una rabia fuerte, desprende unas energías que pueden abrir una dimensión hacia el astral y desde ahí ellos roban la energía que nosotros desprendemos con la rabia. Pero la rabia, obviamente, usted la coge esa rabia, se le desata esa rabia por decisión suya. Ellos no hacen que usted, digamos, ellos no vulneran su voluntad para que usted coja rabia cuando a ellos se les dé la gana, ¿no? Evidentemente hay ciertas cosas que están a nuestro alrededor en este mundo que nos pueden llevar a ese estado, pero la decisión de tomar la rabia o no es suya o es nuestra. Si yo quiero, tomo rabia y si no, no. Y si tomo rabia, entonces ellos se alimentan. Si dejo de tomar rabia, ellos no tienen esa energía de mi parte y por supuesto no voy a seguir alimentándolos. Entonces la decisión es nuestra, pero como desafortunadamente como humanidad aún no somos muy conscientes de esto, pues seguimos tomando nuestras decisiones, nuestros pensamientos y todo, o muchos aspectos de nuestra vida, hacemos cosas que terminan alimentándolos. Pero bueno, en la medida que la humanidad despierte esa conciencia, veamos esta realidad y sepamos de la manipulación que estamos viviendo, nuestros pensamientos y acciones van a cambiar, serán más hacia la luz y dejaremos de emanar esas energías contrarias para alimentarlos a ellos. Y si dejamos de alimentarlos, por lógica, comenzarán a desaparecer. Y ese es el terror que ellos tienen, esa fuerza oscura, de que el ser humano despierte porque saben que en el momento que despierte, como decía en el libro secreto de Juan, dejaremos de darles el poder
de la luz. Porque son parásitos, no tienen vida, necesitan de nosotros para seguir viviendo y para seguir expandiendo su reino de manipulación. El momento que salgamos de eso y que también la luz solar viene con sus emanaciones cada vez más fuertes, viene quemando estas dimensiones. Entonces, todo esto conjugado al final va a terminar en su destrucción. Y una humanidad como nosotros, que fue posterior al caos, terminaremos por desterrarlos y destruirlos. Entonces ahí el plan de la luz se cumplirá, ¿no? Desde aquel momento donde se les permitió crear estos cuerpos y se les permitió hacer todo aquello, la luz sabría que en un tiempo futuro humanidades como nosotros se despertarían y los destruirían. Es decir, el plan a ellos se les volteó porque querían crear un humano para ellos perpetuarse y viviendo a costillas nuestras, pero no sospechaban que ese mismo humano sería quien los acabaría por completo. Así que ahí el plan de la luz se ejecutaría a la perfección y la reencarnación es vital en ese plan. No es manipulación, es el único mecanismo espiritual que tenemos para ascender. Nos guste o no nos guste. Así fue diseñado. Así que bueno, este es el tema entonces de los arcontes y toda la visión, ¿no?, que podría yo tener de este tema. Por supuesto estuve de acuerdo con muchos puntos, con otros no tanto, y di pues mi explicación, como en el tema de que supuestamente fuimos creados, no fuimos creados, es una copia que ellos tomaron de la humanidad original para adaptarla a estas razas posteriores al caos. Y que estas razas posteriores estarían sujetas a la luz. Es decir que si lo vemos en el fondo, nuestro origen no es el reino de Yaldabaoth. Nuestro origen es la luz, porque al final lo que está dentro de estos cuerpos es espíritu. Y el espíritu es lo que somos, no los cuerpos. Y si vamos al cuerpo, al final tampoco es un diseño original de ellos. Ellos tomaron un diseño original, se copiaron y lo adaptaron. Así que la creación original de estos cuerpos no es de ellos, es de los reinos de la luz, de las humanidades anteriores a nosotros. Así que ese cuento de que nos crearon, de que nosotros, por ellos habernos creado, entonces nos pueden manipular, no. Ese cuento es falso. Que nos manipulan, es cierto. Que inciden sobre nosotros, es cierto. Que hay un legado de herencia, oscuridad, que ellos pues inocularon en estos cuerpos, en nuestra genética, es cierto. Pero también es cierto que dentro de nosotros está ese poder de la luz que precisamente al despertarse destruiría todas esas condiciones negativas. Así que al final nosotros hacemos parte de la creación luz, no de una falsa creación de Yaldabaoth y sus arcontes o sus ángeles. Bien, este es un tema muy interesante que, como les decía, lo hemos tocado de alguna forma en otros programas, porque al final los arcontes son eso, las razas oscuras, la oscuridad que se desprendió desde Sofía, entes que provienen de otros tiempos y otros mundos, razas extraterrenas negativas que son las que llegaron aquí en el remoto pasado. Son los mismos demonios, los mismos ángeles caídos, los arcontes, esa raza oscura que ha manipulado y es cierto que es la que intercede o domina detrás de las sombras de este mundo. Pero que les queda poco tiempo, como dice también por ahí el Apocalipsis, que el diablo ha descendido con gran ira porque sabe que tiene poco tiempo. Este era el tema de los arcontes, mi visión y mi opinión que quise compartir con ustedes, por lo que muchos me habían preguntado en comentarios y mensajes. Espero que les haya gustado el tema. Si es así, les agradecería su like, la suscripción a este canal y compartirlo para que llegue a muchas más personas. Me dejan en comentarios qué opinan acerca de este tema. Les envío un fuerte abrazo y nos estamos viendo en un próximo programa.